Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Marco Económico, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas en esta semana a nivel nacional e internacional. Yo soy Edmundo Ledesma y tengo todo un placer de compartir con ustedes este resumen de noticias económicas. Vamos de inmediato con las informaciones. La Dirección General de Impuestos Internos informó que hasta el momento el 64.6% del parque vehicular ha renovado el impuesto de circulación de vehículos. El gerente de comunicaciones de la DGI, Marco Cadet, indicó que más de 800,000 vehículos han renovado el marbete y que solo 36% falta por renovarse. Al día de hoy, al momento, en esta tarde, el 64.6% ha renovado su impuesto de un parque hábil para renovar de 1.279.845 unidades vehiculares. Estamos insistiendo a la población de que tendrán que pagar recargo, aquellos que no lo hagan, a la fecha límite del 8 de enero. A propósito, la Dirección General de Impuestos Internos recaudó en el 2017 386.182 millones de pesos, sobrepasando la meta presupuestada por 2.800 millones. Según la entidad, este es un hito que se registra por primera vez desde el 2008, que ocurre en una coyuntura de ralentización y disminución del ritmo de crecimiento económico. La entidad recaudadora precisó que el objetivo fijado en el presupuesto general del Estado del pasado año fue de 384.102 millones. La DGI manifestó que en comparación con 2016, las recaudaciones del pasado año registraron un crecimiento de un 10%. Miren, este es un dato importante que habla de la eficiencia del incumbente y que habla de que el plan que tiene el gobierno de ir disminuyendo el nivel de evasión y elusión fiscal se están logrando. Incluso el gobierno ha dicho que hasta tanto no se disminuya la brecha de la evasión en un porcentaje importante, no habrá pacto fiscal. Entonces, digamos que se está trabajando ahora mismo administrativamente, mejorando la eficiencia de las cobranzas de los tributos, para luego, cuando ya el problema de la evasión y la elusión fiscal no sea un problema, pues entonces hablar de pacto fiscal sobre la base de que se sabe que todo el mundo estará pagando sus impuestos y que de esa manera se podrá planificar la recaudación de impuestos de una manera eficiente. Y es importante señalar el hecho de que se incrementaron un 10% si tomamos en cuenta el mismo dato que da impuestos internos, de que este año ha habido una ralentización de la economía. Es decir, desde el 2008, 2007 a la fecha, en los últimos 10 años, la economía ha estado creciendo promedio un 6.57%. Este año bajó a un 4.7%. Todo el mundo sabe que el crecimiento económico es sinónimo de actividad económica, de transacciones comerciales y económicas. En la manera en que hay mayores niveles de venta, entonces se recauda más. ¿Cómo se explica que a pesar de la economía no haber crecido lo que se esperaba, como quiera hubo un incremento en las recaudaciones o que se mejoró el sistema de recaudación y se pudo controlar de una manera importante el nivel de evasión fiscal y de elusión fiscal? Yo creo que hay que felicitar a Magín Díaz y esperar que siga trabajando
para que se cierre la brecha de la evasión. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores exigió a las autoridades controlar la mano de obra haitiana ilegal en el país a fin de proporcionarles mayores oportunidades a los trabajadores locales. Jesús Camilo nos amplía. El presidente del CODIA, Juan Ramón Cruz Ventura, se quejó de que la mano de obra ilegal haitiana y barata que labora en las construcciones en el país afecta significativamente la obra nacional, en franca violación a las leyes. Autoridades nacionales que tomen control con la inmigración haitiana y que a las personas o a las empresas que le dan cabida a la mano de obra ilegal, que las autoridades hagan cumplir la ley, porque si es ilegal, es ilegal. Y si son miembros de nuestro colegio, también que lo sancionen. Asimismo, propugnó por mayor atención al sector construcción, a fin de superar en los próximos 11 meses el ligero crecimiento de 3.2% que tuvo el sector en el 2017, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los profesionales del área. Mientras, los niveles de construcción durante el mismo periodo tan solo obtuvo un 3.2%. Este panorama nos inclina a creer que durante los próximos 12 meses, siempre de acuerdo con los proyectos en carpetas, podría producirse un crecimiento en el área de la construcción que lo elevaría alrededor de un 7.5%. El presidente del CODIA también exigió el pago de 1.600 millones de pesos que 16 instituciones gubernamentales adeudan a ingenieros contratistas hace varios años. Esa es una de las cosas que más estamos enfatizando en el pago de esas deudas, porque algunos de esos profesionales tuvieron que vender sus bienes para terminar esas obras y las instituciones y los funcionarios han hecho caso omiso al pago. El representante de los profesionales de la construcción advirtió además que no descarta ningún método de lucha para lograr una mejoría en las condiciones de vida de sus agremiados. Gracias, Camilo, por tu reporte. El secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, manifestó que espera que este año se reforme el Código de Trabajo, donde se produzca un aumento al salario mínimo del sector público. Indicó que tiene más de 8 años solicitando una reformulación salarial donde se aumente el sueldo mínimo y se cambie a un salario vital. Nosotros aspiramos que los salarios se mejoren sustancialmente y que estos salarios se modifiquen anualmente en función del costo de vida, en función de la productividad que se da en nuestro país. Nosotros no podemos seguir hablando de salario mínimo, tenemos que hablar de salario vital, un salario que le permita a la gente vivir con dignidad, porque los salarios mínimos no resuelven. Y el sindicalista Rafael Pepe Abreu confió en que cuando se retomen las conversaciones para modificar el Código Laboral, el próximo día 11, se avanzará considerablemente. Por esa razón dijo que de los 738 artículos que tiene el Código, todos se deben modificar, excepto 4. Estarán en discusión los 738 artículos que integran el Código Laboral Dominicano. Nosotros hemos dicho, y aprovecho para reiterar, que de esos 738 artículos que tiene el Código, hay 4 de ellos en lo que el movimiento sindical, y especialmente nosotros como confederación, la CENUS, mantiene una posición cerrada. Se trata de la cesantía laboral o prestaciones laborales, como la gente comúnmente la conoce, el tema de los derechos de la mujer embarazada, el tema de los jóvenes nuevos contratados y el tema de los horarios laborales. Bien, vamos con el diccionario económico, luego una pausa y a la vuelta más informaciones en marco económico. Un banco central es la institución pública que gestiona la moneda de un país o grupo de países y controla la oferta monetaria.
El objetivo principal de muchos bancos centrales es la estabilidad de precios. En algunos países los bancos centrales tienen también la obligación legal de apoyar el pleno empleo. Uno de los instrumentos principales de los bancos centrales es la inflación de los tipos de interés. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, 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 finos perfumes te cantarán. Y en el final del supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Gracias por continuar con nosotros en Marco Económico. Vendedores de juguetes en la avenida Máximo Gómez manifestaron que los precios de los juguetes aumentaron este año al menos un 15% con relación al año pasado. Muy caro porque las personas que no pueden, se les hace muy difícil para sus hijos. O sea, la venta no está como se esperaba. O sea, ya de mañana... o sea, de hoy en adelante ya la cosa es diferente. De que se vende, se vende. Pero mientras tanto la cosa está un poquito, o sea, está lenta. Este año han venido muy exagerados los precios, muy caros. Vamos a ver cómo nos viene este año porque los precios están muy altos. Miren, en épocas coyunturales, ¿cuáles son esas épocas coyunturales? Navidad, Semana Santa, de Reyes, es posible que aflore la especulación y hasta el agiotismo. Es decir, los comerciantes especulan con los precios por el hecho de que sabe que la gente está propensa a comprar Reyes y puede incrementar los precios. Ahora bien, se me hace un poquito difícil pensar que sea cierto que se incrementó un 15%. ¿Por qué? Primero, porque el informe del Banco Central habla de que la inflación fue alrededor de un 5%. Y además, porque el mercado del juguete es de competencia perfecta. Es decir, como hay tantas tiendas vendiendo juguetes, los mismos juguetes están compitiendo, el consumidor tiene opciones para ir a las diferentes tiendas. Usted va a la avenida Duarte, repleta de juguetes. Usted va a la avenida Mella, repleta de juguetes. Usted va a la calle El Conde, repleta de juguetes. Usted va a la Churchill, repleta de juguetes. Usted va a la Isabel Aguiar, repleta de juguetes. Y así pasa en el país entero, en las diferentes arterias comerciales y hasta en arterias no comerciales. Entonces, como la persona tiene diferentes opciones, si encuentra que un juguete está muy caro en una tienda, se va. Y el empresario, el comerciante, aunque esté especulando, que es parte de la economía especular, sabe que ese cliente se le puede ir porque va a encontrar un mejor precio en muchas tiendas. Es todo lo contrario. Posiblemente si vamos a los medios de prensa escritos, vamos a ver como tiendas como Plaza Lama y otras, este tipo de consorcios, pues posiblemente ya tienen páginas publicadas a media página o página completa
presentando una serie de ofertas en el periodo de Reyes. Así como pasa con el Black Friday. ¿Por qué? Porque saben que no pueden aumentar demasiado el precio porque la gente tiene otra opción. La directora del Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor informó que la entidad trabaja para garantizar las ventas de juguetes seguros con jornadas de orientación iniciadas en Santiago y en el Gran Santo Domingo en la víspera del Día de los Reyes Magos. Los juguetes tienen edades. Ahí tenemos el 0 a 3 años que se convierte en el sector de la niñez más afectada. De 0 a 3 años los juguetes deben de tener unas condiciones particulares porque en esa edad el niño tiende a llevarse todo a la boca, no puede tener nada tóxico y el juguete que tiene ese símbolo cumple con las especificaciones. Residentes en la ribera del río Sama, en el sector Santo Domingo Sabio del Distrito Nacional, dijeron que desconocen sobre los planes del gobierno de desalojarlos en el próximo mes de febrero, pero rubricarlos en un proyecto habitacional que lleva el mismo nombre. Sí, que no sea nomás acá para votar, ¿verdad? Y que no haya inconveniente en la entrega. Que no haya inconveniente en entregarlo, es lo importante. ¿Y cómo entonces va? Mi ranchito, y no me ha dicho nada. Nada. ¿Usted espera de que el gobierno la tome en cuenta con una nueva vivienda? Lo que él haga está bien, le dije ya, señor. ¿Qué tiempo tiene viviendo acá usted? Uy, muchos años. Crié todos mis hijos aquí, están todos regados. Todos están regados. Todos. Van a desalojar, pero yo no sé dónde están, dónde que lo van a ubicar, porque yo veo la televisión y veo los periódicos, pero yo no he visto que allá eso está el sitio para reubicar la gente que van a desalojar del Domingo Sabio. Miren, ya está la experiencia del proyecto Boca Cachón y de la Nueva Barquita. Se sabe que el gobierno tiene un plan maestro, tiene una planificación para que todas las personas que van a ser desalojadas sean adecuadamente rubricadas, protegidas, hasta tanto finalice el proyecto. Una vez finalice el proyecto, se van a ubicar, se les va a entregar su vivienda en condiciones de vida dignas. Toda esa ribera del río Sama, el gobierno debe de ir implementando, y no solamente este gobierno, sino los gobiernos, porque se saben que con el gran cordón de pobreza que hay ahí, dignificar a toda esa gente no es un asunto de 4 o 5 años, es un asunto de décadas, pero que hay que ir trabajando, porque si se dignifica toda la ribera del río, si se quita ese nivel de hacinamiento, de contaminación, y eso permite también que se pueda sanear el río Sama, dentro de un tiempo podríamos ver al río Sama como todo un proyecto y un complejo turístico. Si eso se logra, vinculándolo al plan maestro que hay también para desarrollar turísticamente la zona colonial, entonces pudiéramos hacer que florezca económicamente esa zona que históricamente ha sido excluida del aparato productivo y pulula la pobreza. Así que hay que felicitar al gobierno y nos sentimos seguros de que esa gente no tiene por qué preocuparse por el hecho de que se va a implementar un proyecto con la planificación efectiva que tuvo, reitero, la Nueva Barquita y el Cachón. Vamos ahora con el resumen de noticias económicas internacionales. Luego una pausa y a la vuelta vamos a repetir parte de la entrevista que la semana pasada le hicimos al economista
y es intendente de bancos, Dari Javier Cuevas, porque varias personas me lo han pedido, que repita esa entrevista que fue sumamente interesante, analizando lo que fue la economía en el 2017, los aspectos endógenos y exógenos desde el punto de vista económico que impactaron a la República Dominicana para que tuviese el comportamiento que tuvo en el 2017 y las perspectivas que hay para el próximo año, o mejor dicho, para este año que recién inicia, este 2018. Este es el primer programa de marco económico de 2018. Vamos a ver qué piensa Dari Javier Cuevas en torno a lo que fue la economía del 2016, la economía dominicana, y qué será la economía dominicana en el 2018. ¿Con comprobante o sin comprobante? ¿Sabías que esa pregunta es un error? Todas las facturas deben tener comprobante. Lo que debes especificar es si la necesitas para consumidor final o válida para crédito fiscal. Es fácil darse cuenta. Ambas deben decir cuál tipo de comprobante tienen. Con crédito fiscal, si está ligado a tu negocio, y para consumidor final, si es solo una compra personal. Revisa tu factura, que no se queden con el ITEVIS. Para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Dari, hablando de temas internacionales, el impacto que tiene la economía, se verificó en este año cierta tendencia del petróleo a subir de precio. ¿Qué tú pronosticas? ¿Que eso se va a quedar igual, bajará, se mantendrá, aumentará algo? ¿Y cómo impactará eso en la economía dominicana? Mira, Edmundo de los amigos televidentes, el petróleo como mercancía va a seguir con vulnerabilidad. O sea, no hay manera de tú hacer una prolongación de precios estables cerrado. Va a haber cierta estabilidad en los primeros 6 meses del año, pero con tendencia hacia el alza, y en algunos momentos puede haber pequeñas bajas. ¿A qué se debe eso? Todo va a depender de la incidencia que tenga Arabia Saudita en la OPEP. Si Arabia Saudita ve que hay una amenaza con la estabilidad de sus ingresos, entonces va a incidir en la OPEP para que haya aumento de precios vía la reducción de la producción de petróleo. Eso por un lado. Por otro, no podemos perder de vista que el petróleo es una de las mercancías de mayor especulación en los mercados internacionales. Y los especuladores, ¿qué es lo que procuran? Lo que procuran obtener ganancias. Entonces, cada vez el lance de la ganancia es mucho mayor. Ahora, hay una variable muy poderosa que incide en ambas cosas. ¿Cuál es? El comportamiento cambiario del dólar en los mercados de divisas a nivel internacional. ¿Por qué tú crees que sube y baja el petróleo a nivel internacional? ¿Tú sabes por qué? Porque en los mercados internacionales el tipo de cambio, o sea, el dólar frente a monedas como el euro o como el yen japonés o la libra esterlina, tiende a devaluarse. Cuando pierde valor en los mercados internacionales, entonces los oferentes de petróleo tienden a subir los precios de los combustibles. Y tú dices, ¿cómo se da eso? Se da por una simple razón. Si tú vendes un barril de petróleo a $100, porque la cotización del petróleo es en dólares, y se devalúa el dólar a nivel internacional, para ti que vende petróleo, estás recibiendo menos ingresos.
Para tú mantener esos ingresos estables o en crecimiento, tú tienes entonces que venderlo a un precio superior o estandarizarlo en términos contables con el precio del euro en los mercados de divisas. Entonces, cuando esa situación se da, ahí es que vemos esa alta y baja. De manera y forma que vamos a ver el comportamiento de los mercados de divisas a nivel internacional, en particular del dólar, cuál será la situación del dólar frente al euro en los mercados internacionales y frente al yen japonés en los próximos trimestres. Si el dólar pierde valor frente a esa moneda, tenemos precios internacionales del petróleo mucho mayor. Si se mantiene estable o disminuye, o sea, se aprecia el tipo de cambio, entonces el barril de petróleo es mucho mejor manejable. Y ahí los especuladores tienen una incidencia capital. Así de simple es la explicación del comportamiento del tipo del precio del petróleo en función de los tipos de cambio. También se habla de la producción de esquito. ¿De? El esquito, ¿no? Que se le dice a este combustible que produce Estados Unidos. Okay. Que en la manera que se ha dejado de producir porque no se hace rentable por asunto de que ha bajado mucho el precio del petróleo, pero dicen algunos que en la manera en que aumenta el precio del petróleo, eso mismo estimula la producción de esquito y eso aumenta la oferta y tiende a disminuir entonces nuevamente el precio del petróleo. Bueno, es que tú sabes que las alternativas para sustituir el combustible fósil está conduciendo a esa dinámica y no hay manera porque hay una alta dependencia en la industria, por ejemplo la industria automotriz, la generación de energía eléctrica, tienen un alto componente de el combustible fósil. Y fíjate que países como China y Rusia están produciendo gas natural, son los mayores exportadores del mundo y los mayores consumidores, y aún así no se ha podido sustituir el uso del petróleo como, o sea, el combustible fósil como elemento base de la generación de energía y de la producción industrial. Okay. Y además de eso debo decirte que tú sabes que el mundo está siendo conducido al uso de tecnología intensiva. Y el uso de esa tecnología intensiva se está produciendo sobre la base de ¿qué? El uso de combustible fósil. Entonces, ese es un elemento poderoso para poder entender esa dinámica. Por eso es que, por ejemplo, este programa, o programas como este, con conductores como tú que tienen formación en el área de las relaciones económicas internacionales, pueden servir como estandarte de orientación de lo que sucede en el mundo, porque tú sabes muy bien, Edmundo, que no hay manera de tú tener una explicación objetiva de la situación local si tú no tienes un entendimiento de las relaciones internacionales, y en eso creo que a ti hay que reconocerte eso. Dari, siguiendo con las variables internacionales que pueden afectar la economía dominicana y que de alguna manera ya han empezado a impactar, Donald Trump ha impulsado ya el incremento de la tasa de interés de Estados Unidos. Ya van en 5 ocasiones en que se incrementa. Y evidentemente que eso provoca también, tienta a los inversores internacionales a buscar ese mercado que es el más seguro, el más competitivo. ¿Eso no tiene un efecto también negativo sobre nuestra economía? Claro, porque todos esos elementos unidos influyen a la salida de capitales. Como tú dijiste, se produce una afluencia de capital a invertir en el mercado financiero internacional. ¿Cuál es la idea de Trump desde la campaña electoral de Estados Unidos?
todo para los americanos. Él dice... América para los americanos. Exacto. Entonces ellos, su equipo, han dicho que Estados Unidos está haciendo en los últimos años el ridículo en la participación del comercio mundial. Entonces, al hacer el ridículo, ellos entienden que ellos lo pueden revertir por vía de la tasa de cambio. Eso, por ejemplo, endurece la inclinación a inversiones en los Estados Unidos, igual que esas empresas. Y el riesgo que yo veo en eso es que en Estados Unidos se pueda desatar elementos de alta volatilidad especulativa por buscar beneficio en el corto plazo. Y eso puede ser un riesgo muy significativo que puede correr la economía norteamericana, aunque la secuela es afectar a las economías sin proponerse economía en vía de desarrollo, como el caso de la República Dominicana. Entonces, por ahí podemos ver un punto que hay que ponerle mucha atención, y por eso he sostenido siempre que los países tienen que tener un equipo económico de prevención, porque los cambios que se dan en el entorno internacional te varían la visión de generación o de construcción de política económica de carácter autónomo. Entonces, la política económica hoy en día tiene una dependencia muy elevada del entorno internacional, fruto de esta apertura que provoca la globalización de los mercados. Darío, sin embargo, yo me pregunto, hay que entender qué tipo de economía somos nosotros, qué tipo de economía es la norteamericana, qué ya tipo de negocios, de empresas se pueden desarrollar en Estados Unidos. Por ejemplo, nosotros somos una economía que tenemos una franca manufactura, pero yo no creo que eso en Estados Unidos prospere. Pero el asunto es de que sencillamente ya los norteamericanos no creo que estén en disposición de trabajar en fábricas, de trabajar, tener un salario casi de miseria para ellos. Entonces, cuando yo veo que Donald Trump, aparte del mercado financiero, pero ya cuando hablamos de la industria, yo no creo que quizá, por ejemplo, México, que es un país que produce ya con cierta tecnología, Brasil y esos países, pero República Dominicana, que todavía está en ciernes, una economía débil. Hemos avanzado. Hemos avanzado en el aspecto económico. Pero recuérdate, además de la presencia de esas empresas en el país, tienen una explicación por dos razones. Una, por el costo que les representa operar, es mucho más barato, la mano de obra es mucho más barata, y lo otro que requiere una devaluación del tipo de cambio. Exacto. Y el tipo de cambio en nuestro país ha llegado a 47.50, 48, que tú lo relacionas con 10 años atrás. Y tú dices, bueno, en ese tiempo, de 30 a 29 por 1, la devaluación no ha sido tan fuerte. Si tú piensas que de 4 años más atrás todavía se llegó a 55 por 1. Es decir, todavía los niveles de deterioro del tipo de cambio en nuestro país no ha llegado al deterioro que hubo en el 2003 con el colapso bancario. ¿Entiendes? Ha sido entonces, una devaluación manejable. Pero pienso que el tipo de cambio relativamente ha sido estable. Sí, sí. Y sobre todo, para mí es el principal éxito que exhibe el Banco Central, el manejo del tipo de cambio. Eso hay que reconocérselo a las autoridades del Banco Central. Vuelvo, la pregunta original es, pienso que
en torno a los cambios que quiere hacer digamos, atraer inversión, repatriar empresas. Ahí no estamos nosotros, porque no veo a Estados Unidos de nuevo en temas de manufactura y cosas de esas. Es lo que quiero decirte. Sí, bueno, hay una inclinación no tan solo en Estados Unidos, sino en las grandes economías, por la economía del servicio, la parte tecnológica, y en esa parte tú tienes razón en el sentido de que no haya esa inclinación por atraer más ese tipo de industria, la industria de manufactura. Además, recuérdate que en la medida, y ese es un riesgo que sí puede estar corriendo de Estados Unidos, en la medida en que muchas empresas norteamericanas migran o regresan a Estados Unidos, en esa misma medida hay una inversión internacional de países como Corea, China, que pueden ocupar el lugar que tiene Estados Unidos en esos países. Y entonces Estados Unidos podría correr el riesgo de que pierde ese mercado. Y de repente cuando puedan despertar, van a tener a los chinos metidos donde quieran, o a los coreanos, o a los japoneses, y qué sé yo, hasta los rusos, porque tú sabes que Rusia ya no es una economía planificada, es una economía ya que se ha orientado hacia el mercado. Entonces los rusos también tienen inversiones a nivel internacional. Es decir, hay los denominados BRICS, a pesar de que Brasil ha tenido un descalabro. Pero hay una vocación de internacionalización del capital increíble, porque muchos países, como tú dijiste ahorita, en el caso de Estados Unidos, ya llegaron al stop de lo que querían en determinados sectores, y entonces quieren expandir sus capitales a nivel internacional para que puedan buscar más beneficios. ¿Y cuál es esa expansión? Es a través de la inversión extranjera directa, donde el costo de operar le genera mucha rentabilidad a menor costo. Entonces Estados Unidos podría estársela jugando con un abandono de los espacios que ha logrado a nivel internacional. Mira, hablando de jugársela, precisamente tú debes haberlo leído, hay 2 libros que a mí me impactaron. Uno fue el de precisamente el presidente del Foro Económico Mundial, que no me recuerdo el nombre porque es rarísimo, alemán, físico, economista, que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Y el otro libro que me gustó mucho, que me llamó la atención, fue Crear o Morir de Andrés Oppenheimer. Y ahí se habla. Recuerda que Oppenheimer no es especialista en esos temas. No, estoy de acuerdo, pero él hace un enfoque periodístico, su redacción, claramente, pero está hablando de cómo el mundo, la tecnología, el negocio está cambiando. Como ya hablamos, bueno, yo lo leí y sentí que estaba en la prehistoria. Entonces, el mundo, los países desarrollados, Estados Unidos está apostando a cambiar el modelo económico basado en la implementación de tecnología, la digitalización de la industria. Y hago esto porque evidentemente el mundo va caminando para allá y nosotros nos vamos caminando para allá, iremos perdiendo competitividad y se nos hará más difícil pues insertarnos en el mundo. Entonces, en este año el Foro Económico Mundial hizo ese informe de competitividad global y sitúa a la República Dominicana en el puesto 104 de 140 países, con una caída de 6 posiciones. Inmediatamente salió este informe, entonces el presidente del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, pues dijo que República Dominicana está precisamente en un plan de competitividad y hace alrededor de mes y algo que ya se creó, se nombraron a los miembros del Consejo de Competitividad que van a estar trabajando para tratar de ir mejorando los niveles de competitividad de la República Dominicana. ¿Cómo tú ves esto? Mira, recuérdate que la competitividad
tiene un ingrediente que viene del sector privado. El sector público, el papel del sector público es viabilizar a través de políticas que se puedan producir las innovaciones que conduzcan a la competitividad. Entonces, sencillamente, es un metamensaje. Esa caída de esos 6 puntos es un metamensaje de que el sector privado, las empresas en la República Dominicana, están obligados a someterse a innovaciones permanentes. El futuro de la economía y de la competitividad local e internacional, ¿tú sabes de qué va a depender? De la capacidad que se tenga de innovar. Ahora, el gobierno tiene la responsabilidad de promover políticas orientadas a facilitar esa innovación. Y ahí es que está el rol del Estado, ahí es que está el rol del gobierno en estos desafíos que implica colocarse en un nivel adecuado. Yo creo que es injusto a veces darle toda la responsabilidad al gobierno, porque esto es resultado de una combinación del Estado y el sector privado. El Estado como ente impulsador de política para viabilizar las innovaciones, y el sector privado con la capacidad de asimilar los cambios, no anquilosarse en dinámica del pasado, sino estar a la expectativa de qué está ocurriendo en los mercados internacionales y asimilar los cambios tecnológicos también que se están produciendo. Así es, mira, dice el informe, causa de la caída de nuestra competitividad, baja institucionalidad. Esa es la política que te estaba... La eficiencia y la falta de eficiencia en el mercado laboral. Bueno, mano de obra. La corrupción. Bueno, ahí eso está entre... Ineficiente burocracia, altas tasas impositivas, la fuerza de trabajo inadecuadamente educada, aumento de la criminalidad. Ahí se están poniendo de manifiesto varios temas importantes que evidentemente denotan que no es solamente el Estado que tiene que poner de su parte, sino que ambos tienen que poner de su parte. Mira, Edmundo, a mí lo que me llama la atención de esas razones es que no se menciona cuál es la situación del sector privado. O sea, aparentemente el sector privado... Es una maravilla. Es una maravilla. Todas las responsabilidades recaen sobre el sector privado, público. Y lo del sector público es promover políticas para viabilizar eso. Pienso que todos estamos en contra de una expansión de la corrupción, pero a mí me gustaría que se sea más explicativo en qué inciden los niveles de corrupción en que el sector privado sea competitivo o no. Yo estoy leyendo, a mí me gusta mucho hablar de libros. Estoy leyendo... Mira, y a propósito de ese libro, te voy a dar la primicia. En los próximos meses vas a tener en tus manos un libro que se llama Crisis en la Economía Global. Y el autor, tú lo tienes de frente a ti. Muy bien, lo espero. Fíjate, leí, tenemos poco tiempo, pero leí precisamente, lo estoy leyendo, voy por la página 175, libro de 500 páginas, pero bueno. ¿Por qué fracasan los países? Ah, sí. Libro muy bueno. Excelente. Dice que la principal razón del crecimiento, el fracaso económico o el progreso de un país son razones políticas. Dice que hay modelos políticos que crean instituciones inclusivas y hay modelos políticos que crean instituciones extractivas, es el término que él le tiene. Entonces, cuando hay corrupción, cuando no hay pluralidad, etcétera, etcétera, cuando no hay estímulo, entonces evidentemente que el gobierno tiene mucho que ver con el problema que hay de falta de competitividad. Entonces la pregunta es, entonces, en consecuencia,
no es este denominado pacto fiscal, que muchos le han dicho pacto político, que implica una reforma que mejore la calidad del gasto, pero que también que no haya corrupción, que se mejoren las instituciones, que sean más, den un mejor servicio, que haya menos burocracia. Todo esto no hay que trabajarlo. Evidentemente que también los empresarios con el tema de pagar los tributos, de no evadir impuestos, no querer tantas exenciones, todo esto no hay que verlo para lograr una economía que tenga el nivel de competitividad que necesitamos. No, claro, pero mira, hay algo de todo lo que tú dijiste que me llama la atención. Yo, mientras más se pone de acuerdo los diferentes sectores del país, el empresariado, la burocracia del Estado, los líderes políticos, es mucho mejor, porque hay puentes para conversar. Ahora, te voy a hablar de manera sincera. La política económica de un país no se aplica por pacto. Los pactos son vías de entendimiento, pero una política fiscal no se aplica por pacto. Hay otro lineamiento. Ahora, si conversar, si llegar a acuerdos, tiene que ser sobre la base de pactos para la aplicación de determinada política fiscal, pues bienvenidos sean los pactos. Pero yo estoy convencido que una política fiscal en ninguna parte del mundo se aplica por pacto. Yo te pregunto a ti. Imposición. Donald Trump acaba de aplicar la reforma tributaria más fuerte que se ha llevado a cabo en los últimos 30 años en Estados Unidos. Yo te pregunto a ti, ¿se firmó un pacto en Estados Unidos para llegar a esa reducción? Conversando no se firma nunca. ¿Me entiendes? Entonces, no es un asunto de pacto, hermano. Es un asunto... Decisión política. Decisiones políticas. Ahora, estoy de acuerdo contigo ahí. Tú no puedes atropellar a los sectores productivos. Pero tampoco tú puedes permitir que por no atropellar sigan abusando de ti. Exacto, exacto. Dari, se acabó el tiempo. Tan rápido. Coño, el tiempo no da. Cuando hay temas así, pues yo estoy seguro que los seguidores de Marco Económico estuvieron complacidos con este último programa de fin de año. Desearles a todos los seguidores de Marco Económico y a los que todavía no nos ven, que de seguro nos empezarán a ver en el 2018, que tengan un feliz y venturoso año nuevo, y espero que este año que recién finaliza haya sido de mucho bien para todos. Nos vemos en la próxima.